Bueno, ¿cómo están? El objetivo de este video es que nos empecemos a acercar un poquito al mundo de la psicología social. Particularmente para esta primera aproximación me voy a estar guiando en dos textos, que es el capítulo 1 del manual de Baron y Bern de Psicología Social y el capítulo 1 del manual de Psicología Social de Cassin, Fein y Marcus. En un ratito les voy a contar por qué estamos leyendo manuales, que es por ahí algo bastante raro en nuestra academia, pero créanme que tiene una explicación. Mi idea con este video es primero contarles un poco el contexto de la psicología social en la que se inscriben estos dos textos. Como vamos a ver, la psicología social es variada, es plural, y estos dos textos son la muestra de una posible psicología social en particular, así que me gustaría hablar un poquito de ese contexto general, como para que ustedes vayan a leer los textos sabiendo lo que se queda por afuera, digamos. Así que arranco un poco por ahí. ¿Qué es la psicología social? Bueno, lo vamos a ver, de hecho, en el próximo video, en la próxima clase, que hay infinidades de definiciones de la psicología social, y de hecho vamos a hacer un pequeño ejercicio que es ir a consultar cómo los distintos autores que vamos a ver en esta materia han definido la psicología social. Y vamos a ver que hay una enorme cantidad de diferencias en términos de cómo definirla conceptualmente y cómo, de alguna manera, dar a entender qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos psicología social. Pero si quisieran recortar de alguna manera de qué es la psicología social, más allá de las definiciones y simplemente vincularla con bueno, cuál es el tema de fondo, bueno, vamos a encontrar que incluso hasta eso tiene una enorme cantidad de respuestas posibles. Porque para unos, la psicología social, por ejemplo, es la ciencia que estudia la interacción entre personas, mientras que entre individuos, digamos. Mientras que para otros por ahí es el espacio donde se estudia la manera en que el individuo se inserta en la sociedad. Para otros es la manera en que el individuo se relaciona con el grupo o con la masa. Para otros es la manera en que los grupos se relacionan. Entonces, lo que vamos a terminar viendo es que la psicología social es de hecho bueno, es un campo con un montón de maneras de pensar la realidad social. Así que yo sugiero arrancar pensando la psicología social como la veríamos, como la podría ver un sociólogo, es decir, verla como, ahí está, como un campo. Es decir, como un espacio en el que conviven distintas corrientes, donde dialogan distintas corrientes y donde entran en tensión distintas maneras de pensar el quehacer de la ciencia. Y particularmente en el caso de la psicología social, se da la particularidad que es un campo que surge desde el cruce de dos disciplinas ya establecidas, que son la psicología y la sociología. Entonces, la psicología social va a ser un campo en el cual dialogan un montón de corrientes, con el aliciente de que además esas corrientes vienen de dos mundos de conocimientos que, si bien no son antitéticos, sí tienen focos totalmente distintos, tienen clásicos distintos. De hecho, hasta uno podría decir que gran parte de la sociología se desarrolló buscando diferenciarse y ser distinta de la psicología. Entonces, vamos a ver que en este campo tenemos esa particularidad que por momentos vamos a estar como hablando en dos registros conceptuales distintos, el registro de la psicología y el registro de la sociología. Decía, es entonces, como si la miramos como sociólogos, o si la miramos como un campo de prácticas humanas, lo que podemos ver es que es que en la psicología social se da este diálogo, se da este cruce, se da también una suerte de disputa, porque no son ideas que necesariamente conviven, o sea, claramente todo lo que hacemos en la ciencia convive pacíficamente, eso es lo bueno que tiene hoy por hoy la ciencia para aportar, me parece. Es una forma de discutir dentro de ciertos marcos como es, racionales y de respeto, donde la crítica es algo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, decía, esa convivencia de ideas también es una disputa por venir a decir qué tipo de ciencia es la que queremos hacer. Y esa disputa, por ejemplo, la vamos a ver en diversas dimensiones. En algunos aspectos vamos a ver que hay una disputa entre definir cuál es el problema de la psicología social. Después va a haber también enfrentamientos entre teorías, es decir, teorías que por ahí contestan o son una reacción
a lo que otras teorías han planteado. Vamos a ver también que en este campo hay una discusión por entender cuál es el método que asegura que lo que estamos haciendo en psicología social es realmente científico. Vamos a ver que hay una pluralidad de métodos en la investigación de la psicología social y que para algunas corrientes hay algunos métodos que la acercan al ideal de la ciencia, al ideal que ellos tienen de la ciencia, que en algunos casos es, por ejemplo, un ideal que es la imagen de las ciencias duras o es la imagen de las ciencias de la salud, mientras que hay otras corrientes que piensan que es científico otro tipo de diseños que por ahí estamos más acostumbrados en la sociología. Deme un segundo. Bien. Y también vamos a ver que es un campo en el que se está disputando de alguna manera es cómo entendemos al mundo. O sea, en última instancia lo que estamos viniendo a discutir acá es, ¿y el mundo está recortado de qué manera? ¿Qué es lo que está dentro del mundo y qué compone al mundo? ¿Son individuos? ¿Son grupos? ¿Hay algo por arriba de los individuos? ¿Existe la cultura por afuera de los individuos? ¿Dónde es que tenemos que ir a poner el foco? Esa es, en última instancia, la gran discusión de la psicología social. Además sabemos que este campo de estudio no es un campo donde lo único que circula son ideas. Las ideas en las disciplinas científicas se sostienen a través de enormes aparatos reales, o sea, con gente de carne y hueso y con paredes de concreto, digamos, con libros de papel, en los cuales se institucionaliza. Es decir, se le da una vida institucional a esas ideas, se las soporta institucionalmente. Vamos a ver que en la psicología social hay canales de comunicación que son propios, es decir, hay revistas propias de psicología social donde psicólogos sociales le hablan a psicólogos sociales. Vamos a ver que en la psicología social hay planes de estudio que están en disputa, es decir, hay una psicología social que, por ejemplo, pertenece de alguna manera o lleva la marca de algunas universidades. También hay, sin duda, una disputa en términos de fondos, o sea, en términos de plata, de presupuesto para investigar. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos a empezar a entender la psicología social para poder dar cuenta de toda esta heterogeneidad y dar cuenta de de toda esta discusión, de todo este diálogo? Bueno, lo vamos a entender como un espacio donde, de alguna manera, se están discutiendo teorías, métodos, visiones del mundo y además se está discutiendo cómo vamos a hacer esa ciencia. Decíamos, bueno, si es un campo de disputa, es un campo en el cual probablemente hayan, por así decirlo, ganadores y perdedores. Es decir, que hay ciertas corrientes, ciertas escuelas, ciertas maneras de hacer psicología social que por ahí son más fuertes o, si se quiere, son más hegemónicas. O, por decirlo de otra manera, por lo general solemos pensar que la hegemonía suele ser básicamente que hay un jugador entre todos los jugadores que de alguna manera se lleva la mayoría de los recursos o que tiene más fuerza o que representa a todos los demás, o que cuando pensamos en ese juego, bueno, esa es la cara que nos viene a la mente, entonces eso hace que alguna corriente en particular sea hegemónica. La manera en que solemos también llamarlas es tipo mainstream, que es, en inglés significa corriente principal. Es decir, que entre todas las corrientes de la psicología hay una que de alguna manera es la más grande, o por lo menos la que tiene más fuerza, la que está más institucionalizada. Y esa psicología particular, o sea, de todas las corrientes que vamos a ver, esa psicología en particular, que sería la psicología social mainstream o hegemónica, es una psicología que se caracteriza por poner el foco en procesos intrapsíquicos, es decir, en procesos que pasan adentro de la cabeza de los individuos, que se traducen en acciones en escenarios sociales. Es decir, que para la psicología social hegemónica, lo que importa de alguna manera es cómo lo que está dentro de la cabeza condiciona ciertas acciones en escenarios sociales. Ahora vamos a ver un poco más esto qué significa. En términos de metodología, este tipo de corrientes, por lo general, tienden a preferir a los métodos experimentales
y tienden también a usar mucho los test psicométricos. Test psicométricos, para que se den una idea, suele ser escalas, por ejemplo, de actitudes, que es un tema que vamos a ver más adelante y que por lo general está como muy vinculada a este tipo de corrientes. Una encuesta de actitud es, por ejemplo, una encuesta que mide nuestro acercamiento, nuestro acuerdo con respecto a ciertas ideas. Por ejemplo, mi actitud con respecto a la inteligencia artificial mide si yo estoy a favor o en contra de alguna manera de la incorporación de la inteligencia artificial, si es que pienso que es algo bueno, si es que pienso que es algo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, en la investigación o en la psicología social mainstream, esas investigaciones se suelen hacer con métodos de encuestas, con análisis estadísticos, con análisis matemáticos, digamos. Así que ese es un poco el método preferido. Y aquellos métodos distintos a esos, por lo general, suelen ser vistos como, si se quiere, un poco menos científicos. Además, la psicología social mainstream tiende a buscar leyes universales del comportamiento en situación social, obvio, pero tiende a buscar leyes universales, creyendo que, por ejemplo, el fenómeno de la autoestima es igual en Japón y en Argentina, y que de alguna manera podemos tener una sola teoría que dé cuenta del problema de la autoestima en general. Esa idea de leyes universales es muy propia también de las ciencias duras y es de alguna manera el norte que tienen este tipo de corrientes. Tienden a ser además reduccionistas, o sea que tienden a recortar variables chiquititas de problemas y no referirse tanto a problemas macro, sino a buscar encontrar la manera de delimitar los componentes chiquititos de cada situación. Y una característica importante en términos de su institucionalización es el tipo de psicología social que se hace en el mundo anglosajón. Es decir, es el tipo de psicología social que se suele hacer, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo creo que eso es una de las principales características como para volver a algo hegemónico o mainstream. O sea, es el tipo de psicología social que se hace con más fondos, con más plata, con más universidad, con más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que así como hay una corriente mainstream o hegemónica, también hay corrientes críticas, es decir, corrientes que están ligadas a visiones alternativas a toda esta manera de hacer ciencia, que por ahí están más cercanas a los aportes conceptuales y teóricos de la sociología, por ahí están más abiertas a las metodologías cualitativas, al uso no tanto de encuestas, sino un poco más de entrevistas, de observaciones, de participaciones en los distintos procesos sociales. Y vamos a ver que aparte las corrientes críticas se caracterizan por tener un compromiso político mucho más explícito y más fuerte. No es que, obviamente, las corrientes hegemónicas no tengan un compromiso político, lo tienen, pero por ahí están más cruzadas o más cercanas a la idea de una objetividad científica que se traduciría en una cierta neutralidad valorativa o política. A diferencia de ellos, por lo general las corrientes críticas tienden a tener un objetivo político explícito, como por ejemplo, no sé, reducir la pobreza o reducir la desigualdad o aportar a la liberación de los grupos subordinados. Les decía que vamos a leer dos manuales. El manual de Baron y Bern y el manual de Cassin y colaboradores. Les decía que también vamos a estar leyendo estos materiales, entre otras cosas, porque son manuales, es decir, porque son un tipo particular de lectura, un género particular de literatura, que es básicamente una literatura pensada para estudiantes. Es y aparte para un estudiante general, o sea, no necesariamente para un estudiante, un público muy específico y avanzado. Por lo general, es muy propio, esto es algo muy típico de la academia anglosajona, que tiende a tener este tipo de educación por ahí un poco más estandarizada. Los manuales tienden a estandarizar, tienden a buscar cómo llegar a un público muy genérico y común. Y para nosotros por ahí son géneros que cuando nosotros los leemos son fáciles o nos resultan como muy simplones.
pero son géneros que para empezar a leer pueden estar buenos porque por lo general tienen muchísimos ejemplos, tienen un lenguaje muy llano, no tienen mucha vuelta conceptual y tienden así como a buscar ser muy, muy, muy explicativos. Así que, bueno, vamos a leer eso. Vamos a empezar por leer estos dos textos. Les decía, la idea de este video es poner un poco de contexto a lo que vamos a estar leyendo, y ese contexto es esta disputa entre corrientes mainstreams y corrientes críticas, y los dos textos que tenemos para leer corresponden o se enmarcan de alguna manera dentro de lo que podrían ser las corrientes hegemónicas, es decir, el mainstream. Así que cuando leamos estos dos textos, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que están viendo una psicología social que es la dominante, de alguna manera, que es por ahí la más general, cuando uno anda por cualquier lugar del mundo y piensa en psicología social y se acerca a un curso, muy probablemente sea este el tipo de psicología social que se está dando, pero no es la única, que es un poco lo que vamos a ver después en el resto de los contenidos de la materia. ¿Cómo definen Baron y Bern? Es decir, ¿cómo definen estos, por así decirlo, representantes de la psicología social mainstream a la psicología social? Bueno, ellos dicen, esto está apenas parafraseado, pero lo van a encontrar ahí en el texto fácil. Dice, cómo las acciones son llevadas a cabo por y los pensamientos ocurren en la mente de los individuos, en psicología social el foco está directamente puesto en los individuos. O sea, ahí ya tenemos una primera definición. Ahí ya nos podemos preguntar, uy, ahí está. Ahí ya por lo menos podemos empezar a respondernos, bueno, ¿qué es lo que mira la psicología social mainstream? Bueno, lo que está mirando en primer lugar son los individuos. Después aclaran. Pero hago otra aclaración más, vamos a desmenuzar un poquito más esta oración, esta primera definición. Dice, como las acciones son llevadas a cabo por los individuos y los pensamientos ocurren en la mente de los individuos, el foco está puesto en los individuos. Pero ahí ya no solamente nos aclaró que el foco son los individuos, sino que aparte nos aclaró qué es lo que nos interesa de los individuos. Nos interesan sus comportamientos y nos interesan, o sea, sus acciones, y nos interesan sus pensamientos. Esto es algo también bastante particular de este tipo de psicología, que es una psicología social moderna que ha sido alcanzada por un giro cognitivo, es decir, por un giro que se interesa por aquello que pasa en la cabeza de la gente, que dentro de la larga historia de la psicología es una de las tantas maneras de pensar la psicología. Hay mucha psicología donde el foco no está puesto en lo que pasa dentro de la cabeza, sino que el foco está puesto directamente en la conducta a partir de estímulos, y lo que pasa dentro de la cabeza no importa, porque se cree que no se puede investigar. Entonces, esta psicología social pone el foco en los individuos y le interesan las dos cosas, las acciones, o sea, los comportamientos, y los pensamientos. Pero después nos va a aclarar. Por supuesto que no existimos aislados de las influencias sociales y culturales. Es decir, no es que por poner el foco en el individuo nos olvidamos que ese individuo vive en un mundo que lo rodea y que lo influye y lo condiciona. Pero el mayor interés de la disciplina reposa en el entendimiento de los factores que moldean acciones y pensamientos en escenarios sociales. Vamos a ver que yo les decía, por lo general la psicología social a veces es vista como la relación entre el individuo y los grupos, el individuo y la sociedad, el individuo y lo que sea. Vamos a ir viendo que varias de estas definiciones que vamos a estar trabajando a lo largo de la materia suponen el vínculo entre por lo menos dos elementos. Y aparte es interesante pensar en qué momento parece que un elemento explica al otro elemento. Acá lo que nos están diciendo es que el foco va a estar puesto en los individuos y que particularmente también va a estar puesto en la manera en que, sus... Perdón, me olvidé de la oración, la voy a volver a leer. Dice, pero el mayor interés de la disciplina reposa en el entendimiento de los factores que modelan acciones y pensamientos en escenarios sociales. Ahí está. Lo que interesa es ver cómo esos pensamientos, esos comportamientos individuales están de alguna manera condicionados por lo que ellos llaman, en esta primera definición, escenarios sociales. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esos escenarios sociales, porque es cierto que todos podemos pensar fácil que es un individuo, pero bueno, un escenario social ya es mucho más raro, o por lo menos mucho más abstracto. Acá está.
Si ustedes leen en paralelo los dos capítulos, van a ver que hay, si se quiere, una suerte de coincidencia en relación a cuáles son los ejemplos que dan de esos escenarios sociales. En ese sentido están muy buenos los dos textos porque tienen un montón de ejemplitos chiquititos concretos de cosas de problemáticas típicas de la psicología social mainstream, pero también del trabajo que hacen los psicólogos sociales mainstream. Y yo creo que los principales 4 acuerdos o los principales 4 grandes problemas o escenarios sociales, por usar la etiqueta de ellos, son estos que tenemos acá, que es que, en primer lugar, el hecho de cómo nuestras acciones se ven influenciadas por otros, es decir, cómo nuestras acciones se modifican, se condicionan o generan una suerte de interacción con otros. Es interesante. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de influencia, cuando hablemos de comportamientos intergrupales, cuando veamos un poco la cuestión de cómo nosotros nos ubicamos en nuestro grupo y qué hacemos para poder ser parte de un grupo, pero también qué es lo que ser parte de un grupo hace con nosotros. Entonces, eso lo vamos a ver ahí cuando nos pongamos un poco en estos temas. Y es interesante que si uno dice, che, bueno, a ver, si esto es lo que de alguna manera ha caracterizado a la psicología social mainstream hasta ahora, ¿cómo sigue para adelante? Y bueno, para adelante, en este tema que tiene que ver con cómo entre nosotros nuestras acciones se ven condicionadas frente a los otros, bueno, hoy por hoy esa relación con los otros está muy mediada por la tecnología. Entonces, es de esperarse que la psicología social mainstream y todas las psicologías en general, porque claramente la relación con otros va a ser algo que vamos a verlo, si bien con definiciones distintas en el resto de los temas, va a estar muy interesada por pensar el problema de la tecnología, que no es otra cosa más que el problema de la mediación entre personas, entre individuos, entre grupos. Bueno, el segundo tema que le interesa a la psicología social, o sea, que hace a estos escenarios sociales de los que hablaba la definición, es que a la psicología social le interesa la percepción social. Es decir, le interesa la manera en que nos pensamos a nosotros y a la realidad que nos rodea con información que es social. Y esto es importante. Acá hay dos verbos, pensar y percibir. Tienen que ver también con el foco en que en gran parte de la psicología ha ido puesto a través de sus distintas décadas. Primero el problema de la percepción, porque es un problema muy interesante el hecho de que por ahí no vemos lo mismo cuando vemos lo mismo, supuestamente lo mismo. Entonces, la percepción tiene un poco esa idea de que lo que estamos discutiendo es cómo vemos el mundo, es una metáfora claramente, cómo vemos el mundo, pero también el hecho de cómo pensamos el mundo a través de esta manera de verlo. Entonces acá lo que tenemos también es la influencia, como les decía, de una psicología particularmente que ha ido incorporando como problemática central la cuestión del pensamiento, o sea, la manera de cómo nos pensamos. Bueno, esa cuestión de la percepción social, es decir, cómo nos pensamos, y lo central de la psicología social es que nosotros vemos el mundo y nos pensamos a nosotros mismos y pensamos al mundo con información que es social, es decir, con información que circula, es decir, con información que está en los intercambios, que está en la cultura. Vamos a ir viendo cómo distintas corrientes han caracterizado a esa información social, por así decirlo. ¿Qué pasa hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy lo que hay es una idea de cognición un poco más amplia. Hoy por hoy se entiende que cuando hablamos de pensamiento ya no hablamos solamente de un proceso intrapsíquico, sino que en el pensamiento, en la cognición, en la manera de conocer y en la manera de pensar las cosas y de vernos a nosotros en el mundo, influyen un montón de cosas que no solamente son pensamiento. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que, por ejemplo, hay toda una cuestión con la emocionalidad, con lo corporal, que hace un montón a la manera en que pensamos y a la manera en que vemos la realidad. Entonces, hoy por hoy está el desafío de empezar a pensar una cognición un poco más amplia. También vamos a ver que dentro de esa idea de los escenarios sociales en los cuales pensamos la manera en que los individuos piensan y se piensan, se queda involucrado, obviamente, el contexto cultural.
¿Qué entendemos por contexto cultural? Bueno, eso ya es más complicado y lo vamos a ir viendo en las distintas corrientes. Lo interesante es que hoy por hoy ese contexto cultural ya no es el contexto de una cultura, sino que post-globalización se trata de un contexto intercultural, es decir, un contexto donde las culturas conviven, disputan, chocan, se conflictúan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante o un tema central de la psicología social es todo lo que tiene que ver con ese cruce entre grupos que pertenecen por ahí o que llevan marcas culturales distintas. Ahí aparece el problema de los prejuicios, aparece el problema de los estereotipos, aparece el problema de la discriminación, y todos ellos son temas centrales de la psicología social. Y después, también los dos manuales señalan algo que por ahí ya es un poco más raro para quienes venimos de la sociología, que es que en la psicología social interesan también los factores biológicos y ambientales físicos del mundo externo en el pensamiento de los individuos. Es decir, les interesa, ahí hay toda una influencia de las corrientes de la psicología evolucionista que piensan, bueno, obviamente la transmisión a través de la herencia, o sea, toda esa cuestión medio biológica, pero también están muy interesados en ver cómo las condiciones físicas del mundo, las condiciones materiales, impactan en el comportamiento y en el pensamiento individual. De hecho, uno de los manuales, el de Baron y Bern, por ejemplo, te pone como un ejemplo típico del trabajo de la psicología social, indagar cómo la temperatura ambiente o el clima, literal, el clima ambiente, la temperatura influye en el rendimiento de un equipo de trabajo. Entonces, eso es algo muy propio de esta manera de pensar la psicología social, que el ambiente, el individuo, sean esas condiciones físicas, como por ejemplo climáticas, como por ejemplo condiciones de trabajo, o también obviamente un clima un poco más en términos de humor. Pero bueno, ese interés por ver cómo todo eso que está ahí alrededor del individuo, sea social o no, igual ahí podemos entrar en una discusión, porque ustedes me dirán, che, bueno, pero si el clima es algo que de alguna manera se controla con un aire acondicionado, entonces es social. Entonces, bueno, ahí nada, lo podemos discutir, pero ese interés por ver cómo esas condiciones que rodean al individuo impactan en su pensamiento y en su comportamiento es algo muy típico de la psicología social mainstream. También por eso la psicología social mainstream está muy ligada a la consultoría, al management, por ejemplo, a las técnicas de manejo de equipo. Bueno, y hoy por hoy, si bien siempre esto implicó un enorme acercamiento de la psicología social, por ejemplo, a la biología, hoy por hoy en gran parte también se ve cómo la psicología social mainstream se acerca mucho a entender las neurociencias o a empezar a adoptar a las neurociencias un poco como prisma para pensar estas cosas. Ojo, que cuando yo digo que una disciplina se acerca a otra o busca colaborar con otra disciplina, también estoy diciendo de alguna manera que esa disciplina se está alejando de otras. Digo, es una decisión, es una tendencia, es una dirección, entre otras, el hecho de que hoy entendamos que para poder entender lo que está pasando en la mente tenemos que ir a las neurociencias y no, por ejemplo, a la filosofía, no, por ejemplo, a la sociología. Eso nos va a hacer una pregunta totalmente distinta en la cabeza, si es que nosotros queremos ir a recurrir a las herramientas y a lo que la neurociencia nos puede decir. Hay, por ejemplo, un ejemplo. Hay un neurólogo argentino que ha escrito un libro de educación y habla, por ejemplo, de el cerebro en el aula, para pensar el problema de la educación. Qué sé yo, el cerebro en el aula ya de por sí es una imagen del mundo bastante particular. Digo, claramente somos otras cosas aparte de cerebros. Somos cuerpos que a veces tienen hambre, somos cuerpos que estamos condicionados por un montón de cosas, somos emociones, somos identidades, somos expresiones de culturas. Entonces, venir a pensar, por ejemplo, al individuo como cerebro, digo, también es todo una jugada en algún punto hasta política. Bueno, esos son algunos de los grandes ejemplos
de lo que le interesa a lo que hoy por hoy en casi todo el mundo, o por lo menos de manera más hegemónica, se entiende la psicología social. Ahora bien, tanto Baron y Bern como el texto de Cassin hacen en algún punto un intento por diferenciar a la psicología social tanto de la sociología como de la psicología. Intento que obviamente no hay forma de resolverlo bien. Es obvio que cualquier tipo así de definición que busque sacar a la psicología de la psicología social o a la sociología de la psicología social va a ser un fracaso. Y aparte, por lo general, cuando uno hace una definición, no hay forma que una definición deje feliz a todo el mundo. Pero bueno, dale, vamos a ver cómo hicieron ese intento. Dice Baron y Bern, para diferenciar la psicología social de la sociología estudia algunos de los mismos temas que la psicología social, pero no se preocupa del comportamiento y pensamiento de los individuos. Antes bien, se orienta hacia grandes grupos de personas o hacia la sociedad en conjunto, en su conjunto. Controversial. Digo, controversial por la idea que tiene de la sociología. Sí, es verdad que la sociología, o por lo menos las corrientes de sociología contemporánea, le han puesto mayor peso a la idea de pensar a los grandes grupos, a las clases sociales, a las culturas, incluso a las naciones, en algunas corrientes, sobre todo a las clases sociales, creo que ya lo había dicho. Ahora, venía a decir que la sociología es la ciencia que trata con la sociedad en su conjunto, ya es más complicado de sostener. Digo, no, más allá de algunos autores que han intentado caracterizar a la sociedad en algún momento particular, diciendo, por ejemplo, ahora vivimos una sociedad líquida, por lo general, sociedad es uno de los grandes problemas conceptuales, o sea, no es algo que la sociología por lo general pueda definir fácilmente porque es su principal objeto de estudio. Entonces, definir la sociedad para la sociología siempre ha sido un gran problema. Y de hecho, vamos a ver que hay algunas escuelas de sociología, vamos a ver, digo, no en esta materia, vamos a ver en otras materias de sociología, que el diagnóstico de esa escuela de sociología parte por decir, loco, no tenemos una definición clara de sociedad. Y eso es un obstáculo de la disciplina. Entonces, ahora sí es verdad que por ahí los sociólogos no tendemos a preocuparnos por el pensamiento individual en términos de lo que una persona en particular puede pensar, pero tampoco en términos de lo que el individuo de una sociedad más abstracto piensa. Por ahí pensamos que eso es algo más propio de la psicología, así que le vamos a dar la derecha en esta definición. Y con respecto a la psicología, dice Cassim, los psicólogos sociales no se enfocan en enfermedades. Acá claramente se está diferenciando de una psicología particular, que es la psicología clínica, la psicología que tiene que ver con la salud mental, sino que más bien se concentran en las formas más comunes en que los individuos piensan, sienten, se comportan e influyen unos en otros. Es decir, que de alguna manera lo que la psicología social tiende a ver es lo común, lo normal, no en términos morales, sino en términos de lo que más tiende a suceder. O sea, que la psicología social, a diferencia de la psicología clínica, la psicología chiquitita o la psicología de la personalidad, creo que también mencionan en los textos, que es una psicología que busca entender los rasgos de una persona en particular, la psicología social se va a enfocar en lo que es común de alguna manera a todos. Esto también es cuando hagamos el ejercicio de comparar estas definiciones con otras, vamos a ver que esto también es algo que se puede disputar. Así que, a ver, déjame ver un poquito más. Sí, ahí estamos. Bien. Para esta primera instancia, los invito a que lean los textos, los invito a que hagan el ejercicio de intentar, de cuando encuentren una de estas definiciones, intenten desmenuzar, intenten ver qué palabras están usando para definir lo que definen, sabiendo que esta escuela, esta corriente de psicología, que es como les decía, la dominante hoy por hoy, es una entre varias posibles. Entonces, esas palabras con las que ellos definen no son inocentes. Y nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a leer otras definiciones que por ahí estas maneras de definir a la psicología social, como por ejemplo la idea de que tenemos que hacer foco en lo que está en la cabeza,
de los individuos en una situación social, vamos a ver que es una definición específica y particular y vamos, a lo largo de los distintos temas de esta materia, ir ahondando en otras maneras también de pensarlo, que en algunos casos son una respuesta, es decir, que en algunos casos responden a un conflicto, una disputa entre distintas escuelas de psicología social. Así que les decía, vayan a los textos, intenten encontrar las definiciones de la psicología social que ustedes puedan identificar, desmenucen un poco esas palabras, vamos a ver cómo después podemos empezar a pensarlo en relación a otras palabras, y también les sugiero mucho de que vean específicamente los casos concretos, los ejemplos concretos, que de alguna manera también nos dan una idea de un cierto recorte de cuáles son las problemáticas, las preocupaciones o las ocupaciones de quienes hacen psicología social, por lo menos dentro de estas corrientes. Espérenme que tengo que encontrar la manera de parar el video. No. Ah, era acá.